Buenos días, bienvenidos al foro El Ejército del Futuro, entre transformación y doctrina para construir la paz, organizado por la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Hans Seidel. Extendemos un saludo muy especial a todos los asistentes que nos acompañan en esta sala, así como en los lugares de retransmisión previstos en los diferentes espacios de la universidad. De igual manera, saludamos a nuestros conferencistas e invitados especiales y les agradecemos haber aceptado esta invitación. Teniendo en cuenta que estamos transmitiendo en directo vía streaming y en el canal del Tiempo, agradecemos a todos mantener sus celulares apagados o en modo de silencio para no generar ningún inconveniente con la transmisión. Pueden seguirnos en Twitter a través de la cuenta @urrosarionews, donde haremos cubrimiento de este foro en tiempo real. Para garantizar la participación de todas las personas que física o virtualmente nos acompañan, hemos habilitado en el canal de Twitter el hashtag Ejército del Futuro, por medio del cual se podrán enviar comentarios e inquietudes. Antes de dar inicio a esta jornada de reflexión, entonaremos el himno de la República de Colombia. El surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. A continuación, el doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, y el doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, darán inicio a este foro. Bueno, quiero en primer lugar y muy especialmente saludar al doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, de igual manera al comandante del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía, al general Jorge Enrique Mora, miembro del equipo negociador, a todos los altos mandos militares, conciliario, profesores, invitados especiales, señoras y señores. Quiero agradecer especialmente el que hubiéramos podido realizar esta actividad aquí en la Universidad del Rosario. Creo que esto hace parte de los logros de esta excelente alianza en conjunto con el Tiempo y la Fundación Hans Seidel, en donde siempre hemos podido coincidir con momentos históricos de país. Yo estoy absolutamente convencido que desde hace 2 días arrancó el conteo regresivo hacia una Colombia que se prepara realmente para generar un mensaje de esperanza dentro de una juventud que de tiempo atrás reclama un país distinto.
Estoy también convencido que en el día de hoy vamos a discutir uno de esos temas centrales para el futuro del país, el tema del ejército y la paz, de este ejército que se prepara para seguir construyendo paz, ahora seguramente de una forma distinta o complementaria. Y creo también que en este ejercicio lo que hemos venido haciendo en el país, y este es uno de varios eventos, es contribuir a una pedagogía dentro del esfuerzo de paz. En muchas oportunidades ya nos invitan a las universidades y nos hacen la reflexión sobre cuál es el aporte de una institución educativa. Y yo creo que el aporte central es la construcción pedagógica alrededor del proceso de paz mismo. Aquí hemos tenido más de 10 eventos en donde hemos discutido temas absolutamente centrales: justicia transicional, los acuerdos mismos, habremos de discutir la refrendación, el tema de la memoria, el tema de cómo construir perdón, reconciliación. Y dentro de todos esos escenarios ha habido el aporte central de poderle contribuir a la sociedad en la reflexión de estos asuntos. Ahí hay un aporte central de las universidades. El segundo aporte que tenemos que hacer, y sobre el cual ya venimos trabajando, es las investigaciones y las reflexiones de fondo sobre eso que podríamos llamar un escenario de posconflicto. Ayer mismo, con la Casa Editorial El Tiempo, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre lecciones del proceso de paz centroamericano. Tuvimos también la oportunidad de reflexionar sobre cómo hizo Chile la transición de la dictadura a la democracia y cómo funcionó el tema de perdón, de justicia, de no repetición. Creo que a través de estos escenarios ya estamos seguramente haciendo un tránsito, Roberto, de la discusión del proceso del acuerdo de paz mismo al escenario del posconflicto. Y yo creo que hoy hay una buena oportunidad para hacer ese tipo de reflexiones. Al final, entonces, de este ejercicio de lo que se trata es de construir esperanza en una sociedad que reclama esperanza. Esperanza de un país distinto que, como ya sabemos, seguramente a partir del 23 de marzo del 2016 arrancará ese nuevo estadio de nación. Así que muchas gracias, Roberto, por permitirnos ser parte de este esfuerzo. Agradezco muy especialmente a la Fundación Hanns Seidel. El señor Bobbio no nos pudo acompañar por motivos de salud, pero aquí estamos los tres actores que hemos venido construyendo este escenario para el país. Muchas gracias. Soy yo el que le agradece a José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, porque este ha sido un escenario de debate realmente importante para nosotros. El origen de este debate no surgió de nosotros, los periodistas o los académicos, buscando a los militares para plantearles el tema, sino al revés. Fue el señor comandante del ejército quien en una conversación que tuvimos me habló del proceso en el que ya estaban, de manera que aquí es importante señalar eso, entre otras cosas por lo siguiente, porque en estos momentos de cambio tan profundo que está teniendo la sociedad colombiana y eventualmente el que habrá, uno tiene que reconocer, o por lo menos es mi pensamiento, que uno de los sectores que más ha cambiado y más ha evolucionado en los últimos 40 o 50 años de la sociedad colombiana es justamente el de las Fuerzas Armadas, que les ha correspondido además unos cambios doctrinarios interesantes por la transformación del mundo, de la desaparición de la Guerra Fría y ese mundo bipolar, pero además la sofisticación desde el punto de vista operativo, pero también la sofisticación desde el punto de vista del análisis de la realidad. De manera que yo estoy seguro y hoy nos vamos a dar cuenta cómo en este caso el ejército tiene una visión sobre la realidad colombiana muy interesante, muy profunda y repito, bastante sofisticada. Eso lo veremos después en esta conversación. Es importantísimo. Yo sé que al general Mejía no le gusta mucho la palabra posconflicto, a mí tampoco porque me parece una palabra fea. Finalmente yo creo que los procesos se deben bautizar de otra manera y no únicamente a partir de unos hitos específicos de la firma de unos acuerdos, pero es inevitable. Hay un tema que es muy importante que va a surgir, ya está surgiendo, pero muy por debajo del radar, y es cuál es el tipo de ejército que necesita un país que ya no tiene o eventualmente no va a tener violencia insurgente. Hay unos sectores que sostienen que hay que quitarles el presupuesto, recogerlas en tamaño,
porque no tiene sentido gastar el mismo dinero que se gasta si uno de los factores del conflicto desaparece. Por otro lado, hay una gran cantidad de experiencias que dicen que lo que hay que hacer es reordenar, redireccionar, reformular doctrinaria y operativamente a las fuerzas que ya existen, porque el país sigue siendo el mismo, el territorio sigue siendo el mismo y las amenazas siguen siendo las mismas, si no mayores. Ahí esbozo algunos de los temas apasionantes, les agradezco muchísimo su participación y espero que este foro sea lo interesante que nosotros al organizarlo lo pretendimos. Agradezco a Adolfo Peña del Tiempo y al coronel Pedro Rojas, quienes estuvieron al frente de los detalles de esta organización. Bienvenidos y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los doctores Pombo y Restrepo. Daremos paso a la primera intervención de nuestro foro, que está a cargo del comandante del Ejército Nacional, Mayor General Alberto José Mejía Ferrero, quien realizará la conferencia La doctrina como eje articulador de la transformación del Ejército de Colombia. Durante su carrera, el general Mejía se ha desempeñado, entre otros, en los siguientes cargos: comandante del Batallón de Fuerzas Especiales número 2, comandante del Batallón de Infantería número 19 Joaquín París en San José del Guaviare, comandante de la Escuela de Lanceros, director de la Escuela de Infantería, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, comandante de la Cuarta Brigada, jefe de Planeación y Transformación del Ejército, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Entre otros cargos, ha prestado servicios como instructor invitado en la Escuela de Rangers del Ejército de los Estados Unidos, edecán del Presidente de la República y jefe del Comité de Revisión Estratégica e Innovación, en 2 ocasiones produciendo los planes de guerra Espada de Honor 1 y 2. El Mayor General Mejía Ferrero es profesional de Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y posee 3 maestrías, una en Seguridad Internacional de la Escuela Naval de Posgrados en California, otra en Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y una en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Asimismo, es diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda y diplomado de Estado Mayor de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Ha adelantado todos los cursos requeridos para ascenso dentro de la carrera militar, diplomándose en Estado Mayor en 1998, asimismo varios cursos de capacitación, entre los que se destacan lancero, paracaidista, jefe de salto, explorador, fuerzas especiales y ranger en el Ejército de los Estados Unidos. Bueno, muy buenos días a todos. Qué honor y qué privilegio poder estar acá. Quiero, en primera medida, presentar un saludo a todos ustedes de parte de los soldados del Ejército de Colombia, 240.000 hombres que están hoy a lo largo y ancho de nuestra patria, protegiendo nuestra soberanía y luchando por los colombianos. Agradezco de manera especial al doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, al doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, a la Fundación Hans Seidel, a los panelistas. Un honor tener aquí a mis antiguos maestros, quienes van a evaluar hoy si hicieron un buen trabajo o no, a mi general Bonet, mi general Mora y mi general Herrera, y todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar acá. ¿Alguien me va a orientar en el tema del tiempo? Aquí. Bueno, tenemos 30 minutos, ¿correcto? Bueno, perfecto. En primera medida, quiero decirles que es un privilegio para el Ejército poder estar acá en este auditorio y en esta universidad centenaria que tiene un profundo significado para nuestra democracia y para lo que significa la ley en Colombia, la ciencia jurídica. El Ejército no es ajeno a este tipo de instituciones, porque es un ejército que tiene un ADN absolutamente democrático. Estamos al servicio de estas instituciones democráticas. Y por ello entendemos el momento estratégico que estamos viviendo. Quiero decirles que entendemos que hay un momento de gran cambio, un momento al cual nosotros hemos contribuido al ser los arquitectos en estas 5 y más décadas de la paz. Llegamos aquí con la absoluta convicción de que las amenazas que ha tenido nuestro país, estos grupos armados, insurgentes, terroristas,
no pudieron cumplir con sus planes estratégicos, diseñados para llegar a la toma del poder por la vía de las armas. Hoy es absolutamente imposible lograrlo en Colombia y por eso ellos se han visto forzados a optar por esa opción política, que es la que abre nuestra democracia. Y nos sentimos orgullosos de ser esos arquitectos de esa paz. La negociación que se está realizando hoy es una negociación de carácter político. Así la entendemos. Pero quiero decirles que el presidente de la República nos ha honrado al participar allí en estos escenarios, en la negociación tanto con las FARC, con el ELN, no solamente teniendo a representantes icónicos de nuestra institución allí representándonos, que conocen y entienden la guerra, sino también tener generales y almirantes activos de las fuerzas militares, quienes están allí frente a frente, con honor, con virtud militar, representándonos y hablando con el enemigo, hablando con ese adversario, pero siempre pensando en los más altos intereses de la nación. Quiero reafirmarles hoy, después de esta introducción, que no le tenemos miedo a la paz. Quiero decirles que, por el contrario, tenemos una visión muy clara de qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que vienen unos retos y desafíos importantes, difíciles, pero vamos a ayudar a nuestro país y a nuestro gobierno para que a partir de la firma de esa paz nosotros podamos estar lado a lado, hombro a hombro, ayudando a conquistarla, ayudando a asegurar la paz, que es fundamental para el Ejército de Colombia. ¿Y cómo ayudamos a hacerlo? ¿Cómo conquistar la paz? Indudablemente que no es estando o viviendo el ejército del pasado, o de pronto quedándonos en nuestra zona de confort. Por el contrario, necesitamos estar en un permanente cambio, en un permanente proceso de transformación institucional. Saludo a mi general Padilla, que no lo había visto desde acá, un abrazo muy especial, mi general. Quiero, en primera medida, hacer un paso muy rápido por lo que significa la doctrina militar, porque se habla de la doctrina militar y no sabemos bien de qué se trata. Pues esta doctrina militar no es más que una expresión concisa sobre cómo en este caso el ejército contribuye a la acción unificada en campañas, en operaciones militares, en batallas, en enfrentamientos. Esa doctrina provee un lenguaje común y un entendimiento común a nuestros hombres. Esa doctrina codifica cómo piensa la institución que debe cumplir su misión y, lo más importante, establece esas técnicas, tácticas y procedimientos para cumplir esa misión. La doctrina nos dice cómo organizarnos para el combate. La doctrina nos indica cómo entrenarnos y también qué equipo requerimos. Pero algo que le enseñamos a nuestros hombres desde temprana edad en nuestras escuelas militares es que la doctrina militar no es una camisa de fuerza. Es decir, uno no puede ser juzgado o señalado en algún momento por no cumplir el procedimiento A o B de la doctrina militar. La doctrina militar se aplica bajo unos factores que nosotros denominamos los factores MET-P, que son la misión, el enemigo, el terreno, el tiempo, las tropas disponibles y la población civil. Es decir, ese ambiente, ese entorno es el que nos señala la aplicación de la doctrina. Yo le pongo a la gente un ejemplo muy sencillo. Nuestros manuales nos indican, por ejemplo, en guerra irregular, que no podemos movernos por un camino. Pero si usted se está moviendo en muchas de nuestras zonas de montaña, en las que tiene un precipicio al lado y lado,
y su única posibilidad y su único eje de avance es ese camino en el filo de la montaña, pues los factores MED-P lo obligan a hacerlo y usted tiene que tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo. La doctrina militar ha venido desarrollándose a través de la historia, y no voy a dar una clase de historia, pero sí es fundamental recordar que el mundo militar ha sido influenciado por estos análisis y por estos países, estos ejércitos, estas fuerzas que a lo largo de la historia han hecho importantes aportes a la doctrina. Para nadie es un secreto, y hoy en día incluso en universidades de administración de empresas se estudia el arte de la guerra de Mao Zedong, una doctrina china que habla sobre el posicionamiento, la percepción en temas de naturaleza humana, velocidad, agilidad, resiliencia. Y algo que me fascina a mí de esta doctrina, le da una importancia fundamental al liderazgo, que es esencia para el ejército del futuro que nosotros queremos. Pasando por Grecia y Roma, con doctrinas en las que ustedes saben, el ciudadano era un ciudadano que a su vez era soldado, con sistemas educativos que preparaban a los hombres desde temprana edad para la guerra. Allí nacen la falange, allí nacen las legiones, allí nace el servicio militar obligatorio, y allí están las explicaciones de cómo emplear esas fuerzas en el campo de combate, y nacen los primeros conceptos de táctica y de maniobra y del empleo del fuego y movimiento en el campo de combate. Para ya avanzar en los siglos y dar un salto a la doctrina francesa, que es la doctrina que empieza a tener un impacto en nosotros aquí en Colombia, en esta institución bicentenaria. Una doctrina que desarrolla el concepto de las divisiones en el ejército, del empleo de las armas, de la infantería, de la caballería, de la artillería, y allí surgen conceptos tan importantes como las batallas de aniquilamiento, de aniquilación, que son posteriormente empleados en la guerra civil americana, en donde se enfrentan estas grandes líneas de hombres a distancias muy cercanas a destruirse y a matarse en el corto espacio que hemos visto todos en películas, hemos leído en libros, y se produce esa batalla de aniquilamiento. Indudablemente la doctrina prusiana ha sido y ha tenido injerencia en el ejército de Colombia a través de las misiones chilenas. Esta doctrina prusiana nos ha hablado a nosotros especialmente de la importancia de los estados mayores y de la planificación militar, e indudablemente guerras del siglo pasado como la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, donde surgen en la primera la guerra de movimientos, por ejemplo el empleo de las armas químicas, en la Segunda Guerra Mundial de la guerra relámpago o la Blitzkrieg, en la cual se busca el arte de concretar los medios en el punto más débil para penetrar y avanzar en lo profundo de la retaguardia enemiga, asegurando los flancos, golpeando los centros de mando y afectando en profundidad los centros de la producción logística. Para ya acercarnos en era más reciente a guerras que han tenido influencia en nuestro pensamiento militar y en los estudios que realiza nuestro ejército, relacionadas con la guerra del Golfo Pérsico o la guerra de Afganistán, en donde se habla de guerras de dimensión total, de espectro completo, en donde las operaciones de los equipos de armas combinadas y de visión conjunta son fundamentales. Con este muy corto y fugaz paso por la historia, quiero decirles que la leemos, la estudiamos, la comprendemos y que sacamos esas lecciones aprendidas que nos permiten a nosotros mirarnos a un espejo y producir la doctrina que requiere el Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia ha tenido unos desarrollos doctrinales que van desde la influencia de la doctrina española,
doctrina española que nos habla a nosotros de un ejército regular y de un ejército de milicias, en donde en el ejército de milicias estuvieron involucrados los integrantes y habitantes de las colonias, con características en organización, hablando de tercios, de coronelias, antecesoras a la organización de tipo brigada. Posteriormente, una doctrina de carácter francés, especialmente bajo la influencia en la Escuela Militar de Río Negro en los años de 1814, de don José Ramón de Leiva y Manuel de Serviés. Estas doctrinas francesas nos enseñaron los propósitos en el campo de combate para dividir las fuerzas del ejército, para amenazar al enemigo en diferentes puntos y luego para concentrarlas en el momento crítico, en lo que hoy denominamos en nuestros estudios la visualización de los centros de gravedad. La doctrina prusiana, como ya lo mencioné, bajo las comisiones chilenas, los capitanes Ahumada y Guillén fueron famosos en nuestra escuela militar por traernos esos nuevos conceptos de movilización, de empleo de las reservas, del ejército territorial y fortaleciendo el Estado Mayor del Ejército y la concepción de la planificación militar. Allí implantamos organizaciones nuevas como los regimientos, el ejército y su relación con el Estado. ¿Cómo no mencionar nuestra guerra o conflicto con el Perú, nuestra guerra y el paso en la guerra de Corea? Allí nosotros aprendimos no solamente de la guerra de carácter convencional, recibimos la doctrina y equipamiento de la Segunda Guerra Mundial, sino que esos avances importantes al término de la guerra tuvieron un impacto fundamental en la visión del ejército. Esos capitanes mayores que regresaron de Corea con las últimas tácticas y procedimientos de planificación llegaron aquí a Colombia a revolucionar el entrenamiento y la visión de nuestro ejército para así dar paso a la doctrina contrainsurgente que surge después de nuestra participación en la Guerra de Corea. Una doctrina contrainsurgente que la quiero dividir en dos etapas. Una de ellas, la primera, muy bajo la visión de la influencia norteamericana en lo que tenía que ver con conceptos de aplicación de doctrina post-Vietnam. Y otra, la doctrina que hemos venido aplicando en años recientes en los que los conceptos de la batalla aeroterrestre, el empleo de fuerzas aeromóviles, de unidades de operaciones especiales y de una gran capacidad de inteligencia nos han permitido dar un salto cualitativo en la forma de realizar operaciones militares. Hasta aquí, digamos, ese marco histórico que siempre es importante cuando uno está buscando el pensamiento crítico y quiere utilizar varios lentes para el análisis de una problemática. Por eso me voy a permitir dar el salto a lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos pensando hoy y lo que queremos proyectar. Necesitamos hacer un proceso constante de modernización. En los últimos 4 años hemos venido desarrollando un plan de transformación del ejército y nos encontramos aquí 2 de los generales que hemos participado y tenido la responsabilidad de tener a nuestro cargo este esfuerzo como jefes de planeación y transformación del ejército. Estamos hablando de más de 30 documentos que se constituyen en nuestra carta de navegación y que atacan los problemas estructurales del ejército y que tienen unas visiones no solamente de concepto operacional de misión, sino que tienen unas visiones transversales con los temas de actualidad y con los temas de futuro. Este plan de transformación no solamente mira al ejército en sus columnas fundamentales de cómo manejar el recurso humano, la inteligencia, las operaciones, la logística, la proyección de fuerza, etcétera, sino que también mira desde el punto de vista
de los elementos del poder de combate. Estos elementos del poder de combate no son otra cosa que la receta que se necesita para poder cumplir el artículo 217 de la Constitución Nacional. Es decir, la ley, nuestra democracia nos manda defender la soberanía nacional, defender el territorio, garantizar que nuestras instituciones democráticas no sean atacadas y, por último, proteger al pueblo colombiano. Pues bien, eso se hace a través del desarrollo de capacidades de elementos del poder de combate, como lo son la inteligencia, la maniobra, los fuegos, la movilidad, contramovilidad, supervivencia, el comando y control, la logística, la defensa antiaérea y también, encerrando todos estos temas, aspectos tan importantes como el liderazgo de batalla. Quiero decirles a ustedes que hablo aquí como soldado del Ejército de Colombia. No soy político, no soy diplomático. De tal forma que este ejército planea y se prepara es para defender a nuestra nación de amenazas. Y tenemos que diseñar no solamente los cursos de acción más probables, sino que también tenemos que preparar a nuestras instituciones para los cursos de acción más peligrosos. Y esto no se puede lograr sin dos aspectos fundamentales en la proyección de la fuerza. El primero de ellos, relacionado puntualmente con el Plan Minerva. El Plan Minerva es, dentro de la proyección de la fuerza, nuestra carta de navegación en los temas de educación militar, teniendo la educación como base fundamental en la proyección de nuestro ejército. Hoy en día, gracias a nuestro presidente de la República, comandante supremo, al ministro de la Defensa, al mando institucional, tenemos más hombres que nunca en la historia, estudiando doctorados, maestrías, estudiando carreras no solamente en Colombia, sino en las mejores universidades del mundo. Y no porque queramos ser civiles, es porque precisamente queremos honrar el uniforme militar y porque queremos honrar a los colombianos a través de tener un ejército mejor educado y mejor preparado. Hace pocos días despedí a un grupo de oficiales que fueron aceptados con las mejores calificaciones en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ese es el ejército del futuro. Ese es el diseño de fuerza que nosotros queremos hacer, y lo que estamos haciendo es visionando que nuestros hombres se preparen en temas fundamentales. El primero de ellos, en aspectos específicos de la ciencia militar. Despachamos en las próximas semanas 70 de nuestros hombres que van a hacer especializaciones de bilingüismo. Y esos hombres van a tener la responsabilidad de participar, como lo están haciendo otros hoy, en los cursos más importantes de temas relacionados con la ciencia militar, el empleo del equipo de armas combinadas, cómo participamos nosotros en la fuerza conjunta, pero también en temas estructurales de la fuerza, cómo proyectar nuestro diseño operacional, nuestro diseño de la fuerza del futuro, cómo manejar nuestros servicios de sanidad de manera más eficiente, nuestra justicia, en fin, en temas que son vitales para el desarrollo de una empresa de 240.000 hombres que produce seguridad y defensa a los colombianos. Y algo muy importante, también la preparación en temas estratégicos que tienen que ver con cómo es nuestro relacionamiento con las amenazas, no solamente de crimen transnacional, sino también las amenazas de orden regional y local. Dentro de este plan Minerva viene un elemento fundamental y es el plan Damasco. El plan Damasco es el cambio doctrinal del ejército. Y voy a cerrar mi presentación en plan Damasco, aprovechando estos 4 minutos que me quedan de mi presentación. Quiero contarles que la doctrina militar del Ejército de Colombia es una doctrina de orden jurídico. Nuestra doctrina no es una doctrina
hecha por maleantes. No existe manual militar para torturas o desapariciones. No existe manual militar para violar los derechos humanos. Nuestros manuales están hechos por soldados del Ejército de Colombia, hombres buenos, limpios y puros de corazón. Nuestros manuales están verificados por abogados y nuestros manuales van a la par del desarrollo de los conflictos y al desarrollo de los desafíos de Colombia. Esta doctrina es cambiante. Esta doctrina tiene que ser cada vez más moderna. Y es por ello que quiero hoy anunciar de manera oficial que como comandante del Ejército he tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar, para la cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos de América, de fuerzas de la OTAN y de instituciones fundamentales en los manejos de normas de los conflictos armados, que nos van a permitir garantizar no solamente que tenemos una doctrina propia, moderna y vigente, sino que también tenemos una doctrina que está acorde con los desafíos y con los retos que nos va a presentar el futuro. Esta revisión se va a hacer bajo el marco de una reestructuración en la cual estamos estableciendo no solamente cuáles son los manuales de carácter estratégico, operacional y táctico de acuerdo a los niveles de la guerra, sino que también estamos allí haciendo unas divisiones y una separación en algo que para mí es espectacular y me enorgullece contarles, unos manuales denominados piedra angular. Estos manuales piedra angular hablan de aspectos fundamentales como la filosofía militar. Vamos a tener allí un manual denominado Ejército 1.0 y ese manual va a ser el manual del ejército en el cual confluyen una cantidad de normas, directivas, circulares, políticas, una cantidad de elementos que hemos venido empleando y que están dispersos en diferentes campos de nuestro actuar, en los cuales se establece cuáles son nuestros fundamentos, los principios y valores institucionales, en los que allí se establece el pensamiento nuestro, nuestra filosofía democrática al servicio de la nación y de sus instituciones. Un ejército que es prudente, un ejército que es educado, un ejército que se basa en entender que la ética militar es absolutamente fundamental para la proyección de nuestra fuerza. Es por ello que ya para finalizar, también quiero anunciarles que dentro del proceso de reestructuración de la organización del Estado Mayor del Ejército, que dará para toda una nueva foro, un nuevo seminario sobre este tema, a partir del 1 de enero se activa el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, que pasa a dar un salto en un nuevo contexto en el que la palabra comando indica que tiene responsabilidades de comando y control, de dirección, con documentos de política pública establecidos por el Ejército, por la nueva jefatura de planeación, jefatura de Estado Mayor de Planificación y Política, en los cuales se va a establecer claramente qué queremos y hacia dónde vamos, y ya tenemos diseñado cómo va a ser ese proceso. Este Comando de Educación y Doctrina, al mando de un mayor general, nos va a permitir dar un giro estratégico para poder enfrentar las nuevas amenazas, las disidencias que surjan de este proceso, el ataque frontal a quienes no se acojan a la negociación, la lucha por convicción contra las bandas criminales y la criminalidad en general, el crimen transnacional y las amenazas de otro orden que se puedan presentar. Cierro diciéndoles, un ejército educado, con doctrina propia, moderna y vigente, al servicio de los colombianos,
comprometido con esta democracia y en el más alto nivel de profesionalismo, que es la forma más inteligente de mantener las más fuertes y duraderas relaciones civiles y militares. Un saludo para todos, muchas gracias, fe en la causa. Mil gracias, General Mejía, por sus palabras. Ahora los invitamos a ustedes que están en este auditorio y a quienes nos siguen por la señal del Tiempo Televisión, por las redes sociales, a acompañarnos en un conversatorio que sostendrán el director del periódico El Tiempo, Casa Editorial Tiempo, el doctor Roberto Pombo, con el comandante general del Ejército, el doctor Mejía, sobre este mismo y apasionante tema. Los dejo entonces ustedes con el general Mejía y con el doctor Pombo. Muchas gracias. Y Edulfo, los periodistas a trabajar porque hay mucha noticia en lo que acaba de decir mi general, ¿no? Muchos anuncios. Muy amable, general, muy interesante su planteamiento. Arranquemos, como toca arrancar por algún lado, arranquemos por lo último que usted mencionó, que son las nuevas amenazas. ¿Cómo se valora el cambio del ejército frente a las nuevas amenazas en relación con las amenazas existentes antes de la firma del acuerdo? Bueno, Roberto, la verdad es que el tema de usted entender cómo va a ser el futuro y qué amenazas nos va a traer es el mayor reto para todas las instituciones de seguridad y defensa del mundo. Tenemos la presencia aquí de nuestros aliados de los Estados Unidos, el coronel Michael Knudsen, estudioso de la guerra y amigo de hace muchos años, y los mismos Estados Unidos, con toda su capacidad y con sus tanques de pensamiento, muchas veces no logran descifrar cuáles van a ser esos desafíos del futuro. Hace unos años, en los estudios de análisis y proyección estratégica del Pentágono, no aparecía el ejército islámico, por ejemplo, que hoy es un reto inmenso para países, para regiones, para continentes. Nosotros en el Ejército de Colombia tenemos una oficina que planifica y que trabaja con expertos y tenemos PhDs en prospectiva que están en el permanente análisis de qué nos va a deparar el futuro. Ese futuro, digamos, entre más lejos se trate de analizar, pues es más incierto, más difícil. Lo que sí quiero decirles es que los desafíos van a tener 4 características que van a ser, y ninguna de estas palabras es agradable para ninguno de nosotros. Yo la llamo VICA: volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esas 4 características van a tener estos desafíos del futuro. Pero en lo que analizamos en el corto plazo, estudiando con el equipo que está en La Habana, con mi general Mora, mi general Flores, allí nos han indicado ellos que en las conferencias que han venido recibiendo en su proceso de preparación, les han hablado que en 57 conflictos de carácter irregular alrededor del mundo, en todos ellos el 20% de esas fuerzas se ha convertido en disidencias. Eso nos está dando una indicación de que seguramente podrán existir o presentarse unas disidencias. Quiera Dios que no sea así por el bien de Colombia. En segunda medida, el reto del narcotráfico tristemente es un reto al cual no le vemos una solución en el corto plazo, y eso va a alimentar bandas criminales e indudablemente va a alimentar estas disidencias. Los temas del crimen transnacional pues nos ocupan y son nuestra máxima preocupación porque afectan pueblos y naciones del mundo. El día de ayer terminamos una conferencia en la que participaron 33 ejércitos del mundo, y ahora en noviembre vienen todos los comandantes de ejército de toda América, y estos temas del crimen transnacional son parte fundamental de esta conversación.
Entonces, simplemente decir, los estudiamos, los analizamos y nuestros planes se basan en eso, pero le digo a mis planificadores militares, tenemos que tener la flexibilidad para cambiar estos planes si son rígidos, si no son modernos y no se pueden cambiar y no son adaptables, no nos van a permitir enfrentar esos retos y anticiparnos. Tenemos que leer la amenaza y anticiparnos con tiempo. Usted señaló como algo muy importante o definitivo, creo que algo que llamó MEDP, ¿Sí? donde hay dos de los elementos, el enemigo y el territorio. El territorio, en el caso colombiano, uno se la pasa viendo por todas partes que Colombia es difícilmente gobernable por su territorio, aun si no hubiera unas amenazas muy caracterizadas. En la concepción de control del territorio y de enemigo, ¿qué cambia si se desmoviliza la guerrilla? Bueno, indudablemente que, primero, esto es un proceso. Nada de esto se va a dar en 24 horas. Así es. Entonces, si la guerrilla se concentra, va a venir un proceso en el cual ellos tienen que entregar las armas, en el cual seguramente van a haber unos observadores, tanto colombianos como internacionales, verificando los protocolos que se establezcan, y posteriormente ellos darán el salto a formalizar su desmovilización. Pero estas áreas en las que viven nuestros campesinos, estas áreas en las que ha habido presencia de toda esta gran ilegalidad en muchos años, no pueden quedar abandonadas por el Estado colombiano. Es precisamente esa visión de control de territorios, de territorialidad, la que nos va a dar a nosotros la garantía de que no van a volver a surgir este tipo de problemas. Por el contrario, si nosotros creemos que nada va a pasar y que ya se desmovilizaron los grupos guerrilleros y que eso se puede abandonar, es allí donde narcotraficantes, bandas criminales y disidencias van a hacer su agosto que siempre se hace tristemente sobre la vida de los campesinos de Colombia, y nosotros no lo vamos a permitir porque es a esos campesinos que nos debemos. Es el ejército de los colombianos y por eso vamos a estar allí en el control del territorio. Supongamos entonces, no analicemos dentro de las próximas 24 horas que nada va a cambiar, sino pongámonos dentro de 10 años. Dentro de 10 años, eventualmente sin guerrilla, deduzco de sus palabras que las amenazas pueden ser iguales o peores o algo así, es decir, que nosotros desde el punto de vista de la cantidad de uniformados patrullando el territorio nacional no debería cambiar demasiado si hay paz con la guerrilla o si no la hay. Bueno, la verdad, cuando hablamos de futuro son preguntas difíciles, ¿no? Sí. Son preguntas y la verdad la gente siempre está ahí, bueno, entonces se va a reducir el ejército, entonces se van a reducir los presupuestos militares, entonces no vamos a estar allá. Simplemente los invito a mirar Centroamérica. Después de los acuerdos, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad se redujeron en el entendido que ya no se iban a necesitar. Hoy en día, y estuve esta semana reunido con los representantes de Guatemala, de Honduras, vino el comandante del ejército de Honduras. Hoy en día, esas democracias están siendo atacadas y debilitadas por monstruos de la ilegalidad. Y nos están pidiendo el apoyo y los estamos entrenando en inteligencia, en la guerra contra el narcotráfico, en estrategia. Ayer me pidieron tanques de planificación para ayudarlos. De tal forma que tenemos que todos entender que si no hay un ejército, unas fuerzas de seguridad fuertes, poderosas, democráticas, para garantizar esos acuerdos, podemos perder lo avanzado, podemos perder lo conquistado. Y perdone usted que yo le haga preguntas de ignorante o de lo que pretende ser sentido común. En el combate al narcotráfico, que como usted dice, todos tenemos claro que va a seguir siendo el gran enemigo y el gran alimentador de cualquier factor de violencia que haya en el futuro, porque a ojos vista ese es un problema que va a seguir siendo muy fuerte.
desde el punto de vista de la operación militar propiamente dicho y de las estrategias militares, cambia mucho la concepción militar de atacar estas bandas criminales, las BACRIM, que también eventualmente controlan territorios, controlan corredores para el tráfico de drogas, controlan de alguna manera algunas poblaciones por la vía de la extorsión, etcétera. Esa estrategia es muy diferente a la del combate a la guerrilla. Sí, Roberto. Sí, Roberto. La verdad es que nos cambia de manera fundamental el marco legal. Es decir, cuando nosotros actuamos contra los grupos hoy de FARC y ELN, tenemos una sombrilla o un escudo protector que es el derecho internacional humanitario. Mientras que cuando actuamos contra el narcotráfico o contra las bandas criminales, la sombrilla, el escudo protector cambia y son la ley de los derechos humanos. Estos dos marcos son diferentes y nos presentan grandes retos. Le pongo un ejemplo. Norte de Antioquia, nordeste antioqueño, Bajo Cauca. Usted puede tener un bandido barbado, camuflado con AK-47 de las FARC, uno idéntico del ELN y uno idéntico de las bandas criminales. Y el soldado colombiano tiene que tener la inteligencia y el entrenamiento para entender que, por ejemplo, en el marco del DIH, el Derecho Internacional Humanitario, a FARC y al ELN, los puedo atacar o los puedo neutralizar o los puedo capturar empleando unas capacidades militares y en el entretanto contra este otro bandido de las bandas criminales no puedo emplear las mismas. Por ejemplo, no puedo utilizar fuego de artillería, no puedo bombardearlo, no puedo emplear los helicópteros Arpía, el apoyo aéreo cercano, y eso hace que esos retos y desafíos sean muy difíciles. Por eso tenemos que tener nuevos desarrollos legislativos, nuevas reglas de enfrentamiento, nueva doctrina para articular nuestra acción con la Policía Nacional, porque indudablemente nos vamos a ver nosotros involucrados pues, en ese desafío de enfrentar estas nuevas amenazas. No hay instrumentos legales suficientes para atacar lo que podría quedar de criminalidad después de la desmovilización de la guerrilla. Tenemos que hacer importantes desarrollos que nos permitan a nosotros estar blindados, estar protegidos. Precisamente, Roberto, parte de los problemas y parte de algunas de nuestros hombres que tenemos en problemas de orden jurídico están dados porque en su momento no pudieron actuar bajo un marco jurídico legal adecuado. Es decir, el Estado colombiano nos dice, ataque este problema. Y usted lo ataca con toda contundencia y con toda efectividad, porque es la misión de servirle al pueblo colombiano. Pero siempre debemos ir acompañados, abrigados, protegidos de ese manto jurídico que es una camisa para nuestro actuar, un marco para nuestro actuar. Es decir, para hacer una cosa más o menos gráfica, es encontrarse con un narcotraficante, un tipo de BACRIM armado con armas de alto calibre y tener que tratarlo como si fuera un ladrón callejero, más o menos. Exactamente, y hay exactamente, exactamente. Queda entendido. Cuando usted hace un anuncio que suena muy, muy importante, la primera revisión formal de la doctrina militar, eso se hace por una de dos razones o por ambas. Porque no había una doctrina plenamente establecida o porque las circunstancias reales han cambiado de tal manera que es el momento de implementarla. No, ¿Cuál es la realidad? Roberto, se debe entender, cuando yo hablo de formal total, es que esta doctrina tiene vasos comunicantes. Y hemos venido haciendo desarrollos doctrinales, sacando manuales del servicio, sacándolos porque ya han quedado o fuera del marco legal o han quedado fuera de vigencia. Entonces, esta revisión doctrinal como un todo la va a mirar en todo su contexto. Unos manuales piedra angular, que son la base de toda la institución. La filosofía de qué es y cómo piensa el soldado colombiano. Y sobre eso, unos manuales en las áreas de operaciones, de logística, de inteligencia, etcétera, que soportan la doctrina técnica, la doctrina táctica, la doctrina para los equipos de armas combinadas y cómo
como un todo participamos como parte de la fuerza conjunta, que es lo fundamental en lo que hacemos hoy para el éxito de estas fuerzas militares, es precisamente porque los generales que están aquí sentados, precisamente porque nuestro presidente de la República nos forzó en su momento a ir hacia esa integración, pues esa doctrina tiene que ser más integradora, nos tiene que hacer más interoperables, y esa doctrina nos tiene que garantizar que actuamos siempre bajo el marco estricto del derecho. Es decir, cuando uno habla de cambios doctrinarios importantes o emblemáticos, está el caso pues de la caída del muro de Berlín, digamos, como símbolo que cambió absolutamente las amenazas, la ecuación y la realidad política y geopolítica mundial. El general Colin Powell hace un discurso sobre eso. Yo creo que el embajador de Estados Unidos, que va a rematar esta sesión de hoy, eventualmente va a hacer referencia a ese tema tan interesante. Y otro muy importante, el chileno, que cuando cae el gobierno de Pinochet, hay un cambio absoluto de las Fuerzas Armadas, pero claro, es una situación interna de unas Fuerzas Armadas que están prácticamente gobernando a una realidad distinta. Cuando nosotros hablamos de nuestra doctrina, la realidad política actual y el hecho del cambio de la guerrilla tiene una influencia importante en esa definición. No, este cambio y esta evaluación de la doctrina es algo que nosotros hacemos como parte de este proceso de reingeniería y de modernización de nuestras fuerzas. Roberto, la transformación del ejército la hacemos los militares. Los cambios de nuestra doctrina los hacemos nosotros, porque nosotros somos los que sabemos de estos temas. Aquí no va a venir ningún civil ni va a venir ninguna organización a hacernos esos cambios, con la garantía de que es una doctrina que está al servicio de los más altos intereses de la nación. Entonces, en eso yo quiero ser profundamente claro que estos cambios doctrinales son producto de un plan de transformación que diseñamos. ¿Qué queremos buscar en la doctrina? Ya tenemos nosotros diseñado qué queremos en el cuerpo de oficiales, qué queremos nosotros desarrollando, por ejemplo, ahora los conceptos, por ejemplo, de oficiales técnicos. Estamos haciendo una reingeniería de nuestra inteligencia militar a través de un comité de revisión estratégica e innovación, garantizando que haya más unión entre las nuevas inteligencias electrónicas, de imágenes, satelitales, humanas, etcétera, de redes, de fuentes, todo bajo un contexto de mayor interoperabilidad y de mayor eficiencia operacional. En fin, tenemos unos planes de desarrollo como la creación del nuevo comando logístico, la creación a partir del 1 de enero, y también es una buena noticia para nuestro ejército, vamos a crear el comando de transformación del ejército del futuro, que va a tener en cabeza de esta nueva organización el cómo lo vamos a hacer y el qué va a significar eso, y allí va a estar insertado en este comando el Centro de Análisis Estratégico del Ejército, que va a tener la participación de académicos de primer nivel, que van a ser parte de este gran tanque de pensamiento para la proyección del ejército. Es decir, es a través del refinamiento y la sofisticación del pensamiento militar que queremos nosotros proyectar la fuerza hacia el futuro, pero en apoyo a nuestra democracia y no porque nos lo impone el ritmo o de una conversación o de un proceso. Es nuestra iniciativa y es nuestra intención. En todos estos elementos usted ha mencionado dentro de las responsabilidades del ejército la frontera, y obviamente cuando uno habla de frontera puede hablar de mil cosas, de contrabando, de todas las cosas que suceden en la frontera, y un tema sobre el cual uno no debe dramatizar, pero evidentemente tiene que estar en la agenda, que es Venezuela. ¿Cómo entra el tema de Venezuela, el tono del que se habla con Venezuela en términos de la discusión de esta doctrina? Roberto, muchas gracias por llevarme al punto más fácil de toda esta temática, ¿no? Muy agradecido, caramba, ¿no? Este tema es un tema obviamente muy serio. Los temas de desarrollo
doctrinal en aspectos que tienen que ver en los temas de defensa y seguridad nacional, tienen clasificación de ultrasecreto en las fuerzas militares. Es decir, el contexto de quién los hace, quién hace la simulación. Aquí tengo uno de los coroneles encargados de la simulación de todos estos temas. Quién proyecta los temas de equipamiento, tecnología, estrategia, táctica militar. Nosotros lo tenemos pensado, lo tenemos entrenado, y es una de nuestras mayores preocupaciones. No debo mentirles a ustedes, mentirte, Roberto, que esta guerra interna nos ha ocupado tiempo, esfuerzo, recursos, pérdida de muchas vidas, focalizados en apagar este gran incendio al interior de Colombia. Y estas nuevas situaciones, estos nuevos retos y desafíos, indudablemente que van a ocupar el pensamiento militar, los desarrollos doctrinales del ejército del futuro, y es precisamente por ello que el ejército no puede reducirse, no puede el ejército minimizarse, sino que tiene que Colombia siempre pensar que necesita unas fuerzas militares serias a su servicio. Pues general, muchísimas gracias por esta oportunidad, por sus palabras. Arranca un debate muy interesante. Es además muy interesante que el plan se llame Minerva, ¿no? Que tiene que ver con la sabiduría, con las artes, con la guerra. En las palabras del general Bonnet, que es más griego que romano, esa es Atenea, el equivalente de Minerva. General, muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias, gracias a todos. Bueno. A continuación vamos a invitar al auditorio a nuestros invitados del primer panel. Vamos a pedirles por favor que suba a la senadora Paola Holguín. Vamos también a invitar al general José Manuel Bonnet Locarno, que lo veo aquí cerquita de nosotros, siempre ha estado muy cerca de nosotros. General Bonnet, por favor. También al general Herrera Berbel y al profesor Oscar Palma. En la estructura de esta cita de hoy con ustedes y con la opinión a través de este auditorio y de los medios de comunicación de la Casa Editorial del Tiempo, pretendemos reflexionar sobre este punto que yo creo que se pone en el primer orden del día de la nación, de los asuntos públicos. Comenzamos a organizar este foro con la Universidad del Rosario, con el doctor Carlos Holmes, con su rector hace unos meses. No imaginamos nunca que se habrían dado las condiciones que se están dando hoy, de que apenas 48 horas después de hacer el gran anuncio del proceso de paz, de ponerle fecha para el fin del conflicto, tendríamos esta oportunidad de comenzar a examinar unos temas más sensibles y espinosos a propósito de. Brevemente, tal vez referirles algo de nuestros invitados del primer panel. La senadora Paola Holguín es integrante del Centro Democrático, o del Uribismo, para que ustedes entiendan mejor, una organización política que tal vez es la que con mayor fuerza hace oposición al proceso de La Habana. La senadora Holguín la vi en la Casa de Nariño cuando el presidente Uribe era presidente de la República y ha estudiado estos temas de seguridad. ¿Qué presentación va uno a hacer del general Bonnet, comandante del ejército, de la fuerza de la que hoy estamos hablando, de cuya modernización nos acaba de hablar el general Mejía, académico de esta universidad, la Universidad del Rosario? El profesor Oscar Palma, profesor de Ciencia Política del Rosario, y bueno, el general Herrera Berbel, aquí el general Mejía decía uno de sus profesores, recientemente
retirado de la rectoría de la Universidad Militar. Lamentamos que eso ocurra, pero ya llegó el tiempo de esto un poco más libre. Y bueno, la metodología de nuestra charla en este panel es que, como siempre hacemos, vamos a permitir que cada uno de ustedes en unos 4 minutos introduzca brevemente el tema y luego iremos a un par de charlas provocadoras. Entonces, con el permiso del excomandante del ejército, a quien le quería dar la palabra de primero, aquí no vamos a cambiar las costumbres, primero las damas, ¿no? Senadora Paola Holguín, desde el uribismo, ¿qué piensa de estos anuncios que está haciendo hoy el ejército colombiano? Bueno, primero muchas gracias por permitirme estar aquí, muchas gracias a mi general, el comandante del ejército. Yo soy poco diplomática, poco política, y cuando el doctor Holmes me dijo que venía, le dije, no cometa ese error, doctor Holmes, no me inviten a mí. Como bien lo han dicho en la presentación, nosotros tenemos muchas preocupaciones frente al proceso de paz, las hemos manifestado democrática y públicamente al pueblo colombiano. Y cuando me invitaron a mí me llamó la atención por el título, El Ejército para el Futuro, Transformación y Doctrina para la Paz. Me llamó la atención porque el Ejército Nacional de Colombia es un ejército que continuamente se ha transformado, es un ejército que ha sido y será siempre orgullo de la patria, es un ejército que desde hace muchos años se viene profesionalizando, muchos señalan que fue en 1907 como el gran momento donde con las transformaciones de las escuelas empezó ese proceso. Adicionalmente ha sido siempre un ejército con un gran carácter civilista y me extraña que se hable de doctrina para la paz porque el nuestro siempre ha sido un ejército que ha trabajado por la paz. Así lo ha hecho a lo largo de siglos cuando se han jugado la vida hombres y mujeres para salvaguardar la soberanía, el territorio, a los ciudadanos colombianos, a nuestra institucionalidad. Hoy se anuncia un cambio de doctrina. Yo lamentablemente tengo como primera formación periodista, no lamentable porque sea periodista, sino porque a nosotros nos dicen, piensan mal y acertarás. Y a nosotros siempre nos prometieron que el proceso no iba a implicar tocar la doctrina de nuestro ejército. Yo espero que esto sea solo una casualidad temporal y que la transformación de doctrina no sea por imposición de una organización narcotraficante y terrorista. Eso sería lo primero que quisiera señalar. Otra cosa importante es que nuestro ejército tiene muchas características importantes en todo lo que ha sido el tema de evolución. Como lo señalaba mi general Mejía, yo creo que el gran know-how que tiene el ejército colombiano, y cuando yo estudié en Washington, en la Universidad de Defensa, estudiábamos mucho el tema de contrainsurgencia y contraterrorismo bajo el ejemplo de Colombia. Oscar fue compañero mío en la universidad y es un ejemplo para los ejércitos del mundo. Además, porque nuestro ejército siempre lo ha hecho bajo el marco del respeto a las leyes internacionales, a la Constitución Política de Colombia, a los derechos humanos. Y en eso también quiero ser clara. Además, porque usted ahora mencionaba los anuncios del acuerdo, y entre las muchas objeciones y preocupaciones de esos anuncios está el que se hable de someter a un ejército legítimo y democrático a la misma justicia transicional de una organización narcotraficante y terrorista. No son equiparables, no son lo mismo. Los hombres y mujeres… Bueno, está hablando el presidente Uribe, según la senadora, entonces ya hay rectificación en ese punto. Pero vamos al centro, general Bonet, vamos al tema central que nos ocupa este foro. Y la pregunta que le estoy haciendo a cada uno de ustedes, ¿a usted se le ocurre, general Bonet, usted piensa, cree, considera que las directrices centrales de este proceso de reorganización del ejército para el futuro puede venir de una directriz de La Habana? Que yo no lo puedo creer. Okay. Y también entiendo que estás cumpliendo tu labor de reportero, de jalarle a uno la lengua, ¿no? Enseñado por Roberto Pombo, a quien sufrí en sus épocas de joven reportero, ¿no? No, yo creo 100%, casi ciegamente en lo que dijo el general Mejía, que es una obra de él y de su Estado Mayor y de lo que anteriores comandantes, porque aquí nadie aparece como un Dios creando cosas. Uno recibe lo anterior, va recibiendo lo anterior y lo va adaptando al tiempo. Entonces el general Mejía nos dijo con toda claridad que la doctrina y la actualización son producto de los tiempos. Una de las características de los ejércitos es mirar, como decía Maquiavelo, el aire de los tiempos.
¿Qué es lo que el viento dice? Dice Maquiavelo. ¿Qué dice el viento? Y lo que está haciendo el general Mejía con su Estado Mayor es eso. ¿Qué es lo que dice el viento? Pero como a mí me ordenaron el señor Carlos Holmes Trujillo prepararme para otra cosa, ¿no? Parte de la Aquí historia. 3 veces me han cambiado aquí las reglas del juego, en 3 foros seguidos, me invitan a un partido de béisbol y me ponen a jugar un partido de básquetbol. Entonces yo quisiera siquiera nombrar aquellas cosas que escribí para decir Claro, acá. general, por Dios. Entonces, solo nombrarlos, porque veo que el tiempo no alcanza. Yo quiero hablar un poco del futuro, hacer un poco de prospectiva, de futurología, porque si el general Mejía decide que hay que actualizar la doctrina, esa doctrina tiene que ser actualizada, como seguramente lo está haciendo, con base a posibles amenazas que vamos a tener en el futuro. Entonces, ¿qué veo yo en el futuro? Yo veo una mutación en las formas de la guerra, del conflicto, del combate. Eso va a mutar desde grupos armados ilegales con justificaciones ideológicas, políticas, y diciendo que van a tomarse el poder y a implantar un nuevo sistema político y bla, bla, bla. Eso se acabó. Se acabó y entonces la forma de la guerra va a mutar. El ejército, de acuerdo con lo que nos dice el general Mejía, se va a preparar para eso. ¿Cómo va a mutar el conflicto en Colombia? A una manera mucho más soterrada y dañina y menos violenta en los aspectos físicos del combate. En estos días he estado recorriendo prácticamente todo el río Magdalena porque hay mucha inquietud en el río. Hay foros, antes de ayer estuve en Honda, he hecho 2 foros, he asistido a 2 foros en Monpós, a uno en El Banco, a uno en Plato y a uno en Santa Marta. O sea que ya completé el río Magdalena. Y hay mucha preocupación con lo que será el conflicto del futuro. ¿Cuál es el temor del río hoy? Una cuenca de 270.000 kilómetros cuadrados con 30 millones de habitantes, con el 60% del PIB nacional. No es que no estoy hablando de Ciénaga, estoy hablando de la cuenca. ¿Cuál es la preocupación hoy? ¿Cuáles son las amenazas del futuro? La minería. ¿En qué se refleja la minería en la población de Colombia hoy? No se está reflejando en combates ni en nada, sino en daños de los riñones. No alcanza el hospital de Sincelejo para hacer las diálisis que le llegan de la depresión momposina, ¿verdad? El aparato reproductivo del hombre y de la mujer está sufriendo. Muchachos de 22 años amenazando con suicidarse por disfunción eréctil, los riñones, daños respiratorios, etc. La minería está pudriendo a Colombia como un cáncer, tanto la legal como la ilegal. Ese es lo primero. Lo segundo, el narcotráfico. Yo sí quedé realmente paralizado cuando leí en el periódico que el narcotráfico era un crimen o un delito o algo así conexo con... Yo realmente no me he podido recuperar de esa declaración. Esperamos que de pronto haya sido un desliz, una ligereza, etcétera, etcétera. El narcotráfico. Hay algo que está produciendo más que el narcotráfico, y dicho por los traficantes, que es el tráfico de gasolina. Y gran parte de nuestro conflicto hoy en la frontera con Venezuela se debe al tráfico de gasolina. Ya lo sabemos, lo hemos visto, unos tipos enmascarados con unas pimpinas. Fui en carro a un foro al Banco y viajé desde Valledupar hasta el Banco. Saliendo de Bosconia, en un sitio que llaman Cuatro Vientos, paró el tipo. Dijo, mi general, no se vaya a bajar del carro, porque voy a tanquear. Y le dije, ¿y por qué no me puedo bajar? Si tengo que estirarme, llevo mucho rato aquí metido en este carro. Dijo, no, porque esos son de la BACRIM. Entonces, el tráfico de gasolina, el narcotráfico, la minería ilegal y muchos otros crímenes son la primera cosa que yo veo en el futuro, no tanto el ejército, pero sí la Policía Nacional, que aquí no le hemos nombrado, tendrá también que hacer como el ejército, cambiar su doctrina, actualizarla y prepararse para estos crímenes estratégicos. La segunda cosa que yo veo en el futuro es que el posconflicto, ¿cómo se llama o cómo le dicen?, será territorial. Eso será una lucha territorial sorda y clandestina.
No creo, no veo a Iván Márquez aspirando como hizo el M-19 a la presidencia o al Senado, no. Ellos van a aspirar al poder territorial, a la alcaldía. Ellos aplican lo que tal vez mostraba el general Mejía, los principios de Mao. Eso es lento, paso dado y paso asegurado. En estas elecciones que vienen ganaremos 10, 15 alcaldías, luego 20, luego 30, hasta cuando tengamos el poder territorial. Pregunto, ¿está el Estado colombiano, están los partidos políticos, están los directorios políticos preparados para confrontar esta lucha territorial que se nos viene? Porque ya la FARC no van a destruir un pueblo con tatucos, ellos van a ganarse las elecciones y no van a lanzar guerrilleros reconocidos que todo el mundo conoce como candidatos a las alcaldías. Ya deben tener su base preparada en los pueblos, en las universidades, muchachos que nadie conoce, pero el conflicto para mí será territorial. En eso nosotros no tenemos mucho que hacer y mi pregunta es, ¿estará el Estado, estará la política nacional preparada para confrontar esa amenaza? Y la final, que yo veo… Siga, general. Y la que más me preocupa es el estado y el nivel de construcción social que Colombia tiene para afrontar el posconflicto. Todo país que ha afrontado un posconflicto ha logrado un nivel de construcción social que le permite aceptarlo, intercambiar, perdonar, llorar, etc. Cuando el doctor Santos era de la fundación, fundó la Fundación Buen Gobierno, en el año 96 nos invitó a un foro en un sitio que tumbaron ya, Abadía Monserrate, con todos los surafricanos que vinieron, con los representantes de todo el mundo, y allá vimos cómo fue el posconflicto en Suráfrica. Yo creo que en Colombia hay mucho resentimiento, mucha gente herida, mucha gente arruinada, mucha gente que tuvo que abandonar sus fincas, mucha gente que mataron, que secuestraron, etc. Entonces a mí me preocupa finalmente cuál es el estado de la construcción social, si en Colombia va a seguir primando la emoción sobre la razón, principio fundamental de la construcción social. Y segundo, si los intereses privados particulares seguirán primando sobre los intereses generales, otro principio fundamental de la construcción social, y si esa sociedad está preparada para el posconflicto. Gracias, general. Ahora la senadora con la respuesta sobre la pregunta que provocó el regaño del general Bonet. No, es que ahora el general, cuando hablaba de qué se viene, mire, supongamos que esto sale muy bien. A este proceso que le pusieron título de proceso de paz, en realidad es un proceso de desmovilización y desarme de una estructura criminal que es las FARC. Si les va mucho mejor, FARC y ELN, supongamos. Se desmovilizaron, aplausos, besos, fotos, tal. Siguen las BACRIM, sigue el narcotráfico, sigue la delincuencia común, sigue la amenaza externa, sobre todo en un vecindario que es un poco hostil. Y uno se hace varias preguntas, por ejemplo, ahora decía de manera muy acertada el general Mejía, la dificultad para combatir a las BACRIM, que las BACRIM son organizaciones con estructura, muchos hombres y poder de fuego, y un gran poder de fuego, y con control en algunos territorios. ¿Cómo vamos a combatir las BACRIM, que son básicamente mafiosas, cuando a la vez estamos diciendo que el narcotráfico es un delito conexo al delito político? Ahí se generan también incertidumbres jurídicas, muy difíciles, muy difíciles. A uno también le preocupa que en la mayoría de países, y Colombia lo vivió cuando se dieron procesos de desmovilización y desarme en los 90, se incrementa la violencia. Y para eso también tenemos que estar preparados. Ustedes se acuerdan, años 90, desmovilizaciones, se dispara la violencia. Otra preocupación que uno tiene, yo creo que es porque soy del Centro Democrático, el tema de la dejación en vez de entrega de armas. ¿Qué va a pasar con ese montón de armas? ¿Dónde las van a guardar? ¿No las van a entregar? ¿Dónde van a estar? Esa es una preocupación, porque cuando uno analiza los procesos en otros países, ese montón de armamento circulando en el mercado negro y rearmando un montón de organizaciones, esa es una preocupación legítima.
Entonces uno lo que está, y otra cosa, vuelvo y digo, ¿cómo recuperar? ¿Cómo recuperar? Una visión de nuestro ejército, que es un ejército legítimo cuando se le ha estado equiparando con la organización narcoterrorista, porque esos temas de legitimidad, de blindarlos jurídicamente, de darles dientes para combatir la criminalidad, tienen que darse después de que se firme el papelito. Si lo llegan a firmar y si esas estructuras se llegan a desarmar, y nosotros vimos algo similar, el proceso que todo el mundo llama de paramilitares, que la ley de justicia y paz no fue solo para paracos, fueron más de 35.000 paracos, pero más de 18.000 eran de la guerrilla. De eso, según el informe que dio hace poco el Ministerio del Interior, reincidieron el 25% más o menos. ¿Qué va a pasar con los reincidentes de estas organizaciones si se llegan a desmovilizar? Y el otro tema neurálgico y grave es que aquí además se están negociando otras cosas. Se está negociando participación política. Se está negociando el tema de las drogas ilícitas, se está negociando el tema agrario. El reto aquí es mucho peor, porque además esto va a requerir un cambio del marco legal y constitucional, y por eso nos metieron el proyectico para las reformas express y todo esto. Entonces esto tiene mucho de fondo, y esto nos obliga a un reto enorme de cómo vamos a hacer para que esto funcione sin acabar con la democracia, sin acabar con el Estado de Derecho y sin acabar con la institucionalidad. Gracias, senadora. Yo quiero atender amablemente la invitación del general Herrera Verbel, que es un hombre estudioso, un hombre que escribe del tema, también como el general Bonet tenía sus apuntes y venía preparado para la intervención, pero propone el general Herrera mirar ese punto de inflexión que se está generando y su referente del 64. Muy bien. Por favor. Yo creo que ha quedado claro que en la mesa de negociación no es un tema las fuerzas militares. Así en la agenda mediática que manejan esas organizaciones al margen de la ley, diga lo contrario. Ahí no se está negociando ni la reconversión, ni la doctrina, ni nada parecido. Tampoco observo, porque debo dar como cierta respuesta, la siento, de que tampoco se está equiparando a las fuerzas militares con ninguna organización. Lo que sí debemos tener cuidado es que el tema tan fundamental como lo es la seguridad y las fuerzas militares de Colombia no pueden estar en escenarios de discursos de oposición política, porque eso es politizar la seguridad. Si bien la seguridad es un bien público que se construye con corresponsabilidad, hay que evitar traspasar esa frontera de la politización. Que las fuerzas militares lo que requieren es el respaldo institucional y de su pueblo. Ahora sí vuelvo al tema. Mire, ¿qué se ha dado en estos últimos 15 años? Recuerdo que una oportunidad, y es un testimonio que hago frente al general Mora, usted me llamó a su despacho y me dijo, ¿por qué no pensamos en la reestructuración del ejército? En su doctrina, en todo, en su estructura, en su visión. Y usted la llamó con el general Tapias, unas fuerzas militares de cara al siglo XXI. En ese momento había una negociación en curso. No era un cumplimiento a ninguna orden del Caguán. Era una necesidad interna de las fuerzas militares. También mi general Bonet estaba al mando antes de que se llegara